Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente desde el Monte Santo, para llevarles un mensaje a sus hogares, a sus vidas personales, para que sean edificados. Este mensaje viene del corazón del Padre. Hace 2 días yo le subí con los profetas y le decía: Señor, dame mensajes para compartirle a tu pueblo. Que si tengo conocimiento humano, sí tengo, Señor. Si tengo sabiduría humana, sí tengo, Señor, y puedo hacerlo. Pero yo no quiero que salga de mi corazón, sino que venga de tu corazón a tu pueblo para que se edifique. Y el Señor, en su infinita misericordia, me dijo: haz un mensaje que se llama Una Iglesia Gloriosa. Y le dije: está bien, Señor. Y en base a eso que el Señor me dijo, está este mensaje. Espero en el Señor que usted esté ahí, y antes de que usted escuche la palabra, pida al Espíritu Santo que alumbre los ojos de su entendimiento, que le dé un corazón y un espíritu receptivo, para que usted tome la palabra, la asimile en su corazón y pueda edificarle, pueda ayudarle a crecer, a ser mejor cada día, a tomar una decisión de la enseñanza que va a recibir. Sí, por ese motivo yo le digo, yo le insto, le motivo en el nombre de Jesús, que ahí cierre sus ojitos y le diga: papá Dios, papito hermoso, yo te necesito. Yo necesito que esta enseñanza llegue a mi espíritu, que edifique mi vida, todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, que traiga bendición a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de aquellos que que yo me comunico con ellos. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar Una Iglesia Gloriosa. ¿Sí? Para basarnos en esto, hay un pasaje de la Escritura, desde Efesios 5, 25, bueno, desde antes, pero vamos a ver del 25 en sí, porque habla del misterio de la iglesia, que está comparado con el matrimonio terrenal, y es así, es Cristo con la iglesia. Entonces, haciendo esta enseñanza, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribe en Efesios 5, 25, maridos, dice: amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ahí está la palabra para, significa con el propósito de, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Y dice, ¿con qué propósito? Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí está la palabra gloriosa. Mucha gente sabe, muchas iglesias enseñan, o pastores, predicadores enseñan a sus miembros y les dicen: Jesús viene por la iglesia. Y usted dirá: amén. Y yo también digo amén. ¿Sabe por qué? Pero Jesús no viene por una iglesia cualquiera. Jesús viene por una iglesia gloriosa. Así dice. Jesús viene por una iglesia gloriosa. En pasajes de Apocalipsis después lo veremos cómo es la iglesia, cómo se ve la vestidura que tiene. Entonces, una de las cosas que Jesús dice, no dice Jesús viene para presentárselo a una iglesia. No, dice una iglesia gloriosa. Gloriosa. ¿Sí? Después al final vamos a hacer énfasis en esto que es gloriosa. Entonces dice una iglesia gloriosa. Pero hoy quiero que empecemos así, viendo cuáles son las características de una iglesia gloriosa. En primer lugar, en el mismo pasaje, en el mismo versículo 27, dice que es sin mancha. Una iglesia gloriosa no tiene mancha. ¿Y qué significa que no tiene mancha? ¿Sí? Significa que no está contaminada. Que no está contaminada. Algo que está contaminado significa algo que se mezcló con algo que no es lo mismo. Sí, no sé si me estoy explicando. ¿Sí? Algo que se contamina es algo que se le adhirió a algo que no es del mismo elemento, que no es de lo mismo, y eso contamina, mancha. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia que usted y yo podemos ver, donde nos habla de eso, de qué es contaminación. Bueno, entonces, la iglesia, quiero decirle antes de esto, de que avancemos más, la iglesia lo componemos todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, que un día cuando
Antes de hacer una decisión, nosotros primeramente obedecimos a la palabra que dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Primero perdonamos. Si usted tiene su Biblia, ahí en Mateo 6:12 dice, y perdónanos, la oración modelo que Jesús enseñó, incluyó esto, dice, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchos hacen esa oración tratando de mentirle a Dios, y a Dios no se le puede mentir. Por eso dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. O sea que yo no puedo pedir perdón si yo no he perdonado. Y el versículo 14 y 15 nos dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, esa es la condición del perdón. Si a usted le van a predicar, no hombre, tú pide perdón a Dios y punto. El perdón está condicionado. Y ahí lo puede usted leer, si usted es un poquito sabio en la palabra. Dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y dice, mas si no perdonan, o sea, esa es la condición, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí o no está claro? Está clarísimo. No podemos nosotros acercarnos a Dios, a pedirle perdón a Dios, sin que nosotros hayamos perdonado a aquellos que nos hayan herido, lastimado, ¿sí? Entonces una iglesia sin mancha es una iglesia. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. En ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, en el versículo 30, nos habla de que cada uno de nosotros somos la iglesia. Usted no dice, cuando estamos reunidos somos iglesia. No, somos iglesia aunque andemos cada quien por su lado. Somos iglesia porque somos miembros, dice Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cada uno de nosotros somos miembros. O sea que usted lo espera hasta estar juntos, entonces somos iglesia. No, no, yo soy iglesia. Donde camino soy iglesia y tengo que mantenerme sin mancha. ¿Sí me estoy explicando? Tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Entonces tenemos que mantenernos sin mancha porque Jesús viene por una iglesia gloriosa. No viene por una iglesia, viene por una iglesia gloriosa. Tiene características la iglesia, la novia, la desposada. Tiene características, no es cualquier mujer hablando en términos de misterio, como dice la escritura ahí. Entonces, tenemos que entender que tenemos que mantenernos sin contaminación. Eso quiere decir sin mancha, sin contaminación. Cuidar tus vestiduras. Cuidar tus vestiduras de tal manera que no se contamine. Cuidar tu estilo de vida que no se contamine con otro estilo de vida. Cuidar tu doctrina que no se contamine con otra doctrina. La doctrina santa, no tuya, ni mía, del Señor. Esa, que no se contamine, no se mezcle con doctrinas de hombres, con religiosidad. Entonces, eso es mantener tus vestiduras blancas. Y el escritor, el predicador de Eclesiastés 9:8 dijo, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dos cosas importantes. Vestiduras blancas, unción del Espíritu Santo. Las dos, las vestidos, el ungüento. Están juntos. Tú no puedes caminar, tener vestiduras blancas sin tener al Espíritu Santo que te enseñe a través de la palabra. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que entender que Dios pide, Jesucristo, habla de una iglesia gloriosa. Y eso nos habla no solamente de estar sin contaminación, sino de vivir en santidad. Y haciendo un poquito de hincapié aquí, quiero decirles que hay dos tipos de santidad que enseña la Biblia. La santidad mediata y la santidad progresiva. La santidad mediata es aquella en el momento que tú aceptas a Jesús, que tú perdonas a las personas, que tú pides perdón a los que ofendiste, que tú pides perdón a Dios, que le hables. En ese momento te perdonó el Señor, tu vestidura que te puso es una vestidura blanca. Pero desde ese momento en adelante te toca a ti cuidarla. Te toca a ti cuidarla. Ya no va a mandar Dios un ángel con una espada ahí para que cada vez que tú quieras hablar, o sea, te tape la boca. No hables eso. O que tú te quieras meter a cometer un pecado y te diga, no hagas eso, no hagas. No. Tú sigues teniendo tu libre albedrío. Pero ahora tú tienes que cuidar una vestidura blanca para no contaminarla. Y la escritura, y si usted quiere saber de esto, dice, ¿sabe qué? No entiendo este pasaje, no entiendo esta enseñanza, no sé, a mí no me enseñaron esto. Quiero que vaya a su Biblia, en 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 2. Ahí la escritura nos habla de dos tipos de santidad.
¿Sí? El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Corinto y les dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo son la iglesia de Dios? Santos, santificados. Pero miren lo que dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. Primero dice santificado, ya estamos santificados. Pero el otro llamado a ser es que todos los días tienes que buscar la santidad. Todos los días. La santidad no se pega y se queda ahí. No, tenemos que buscarla todos los días. Cómo hablamos, cómo pensamos, cómo miramos, cómo hablamos, cómo actuamos. Dónde vamos, todo eso tiene que ver. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la contaminación es algo que es una mancha en nuestra vestidura que tenemos que evitarla. En este mundo hay tanta maldad. El apóstol Pablo decía en un pasaje, dice, en un mundo lleno de maldad, de malicia, de perversión, ahí caminamos nosotros. Entonces tu vestidura va a estar expuesta a mancharse, pero tú tienes que evitar mancharte, tú tienes que evitar contaminarte. Tú y yo no podemos matar o encerrar en una prisión a todos los pecadores, que nosotros llamamos pecadores, porque no están en el camino del Señor, y para evitar tocarnos con ellos, no. Lo que sí tenemos que evitar es nosotros llevar principios y evitar que nos contagien, que nos contaminen con su estilo de vida, con su forma de hablar, ¿sí? Y no hacernos partícipes con ellos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahora, ¿qué es lo que contamina a nuestra vestidura? Mire un ejemplo de esto. Está en Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Mire lo que contamina. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. ¿Sí? Dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Qué es contaminación? Mezclar lo santo y lo profano. Personas que no tienen discernimiento. No les importa lo que sea, total, es para Dios. No discernieron, no tuvieron la sabiduría para entender que esto es santo y esto es profano. Lo mezclaron. Y dice, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. ¿Sí? No lo distinguieron. O sea, quiere decir que están ciegos. ¿Se da cuenta lo que dice la Escritura de aquellos que tienen la vista corta, que son ciegos? Dice, apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Eso es la contaminación. ¿Sí? Violaron mi ley. Enseñaron algo que no está escrito, que no es la voluntad de Dios. Es más, por el hecho de saber la Biblia no significa que tú ya conoces la voluntad de Dios. Para muchos el Dios que tienen ya murió hace más de 2000 años desde que se dejó de escribir la Biblia. No, amado hermano, no, amado amigo. Dios vive por los siglos de los siglos. Él está vivo y Él sigue hablando, sigue buscando en la tierra hombres y mujeres que estén receptivos para hablarles, pero que obedezcan. Para hablarles y decirles cuál es su voluntad hoy. Hoy el Padre y el Hijo están hablando y el Espíritu Santo está escuchando y Él baja a la tierra y busca a quien decirle la voluntad de Dios. No hay. ¿Sabe por qué? Porque están contaminados. Contaminados. La contaminación no te deja oír la voz de Dios también. Si ya ha leído la Biblia, cuando el Salmo 23, el rey David escribe y dice, unges mi cabeza con aceite. David se estaba asemejando a una oveja. Dice, Jehová es mi pastor y Él es el pastor. Y en Israel, no sé si actualmente, pero en la historia dice que en Israel hay unas moscas, o había unas moscas que perseguían a las ovejas y se les sentaban aquí en las orejitas y se les metían y les depositaban larvas. Y esas larvas se hacían gusanos y se le introducían al oído y traían pudrición y las ovejas empezaban a caminar, se ponían locas y se morían, caían al aprisco. ¿Sí? Entonces lo que hacía el buen pastor era untarles aceite en esas partes de las orejas. Entonces la mosca no se podía sentar. Por eso dice la Escritura, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Unges mi cabeza. ¿Tu cabeza está ungida?
Quiere decir, ¿qué significa estar ungida? No quiere que te eches aceite, literalmente aceite, no. Quiere decir que tengas la palabra de Dios, el temor de Dios en tu corazón. Y eso va a proteger tus oídos de lo que vas a escuchar. Van a rebotar las moscas, las palabras sucias, las palabras corrompidas. Van a rebotar, no te va a contaminar. Qué hermoso es Dios que nos dejó todo tan claro, tan sencillo de entender. Y por eso estos hombres, dice, contaminaron mis santuarios, dice el Señor. Contaminaron mis santuarios. ¿Sí? No hicieron distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Así hay gente. Yo escuché una vez un predicador que dijo, es que un hombre tan emocionado contrató a unos mariachis y trajo música a la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Hombre de Dios ese? No. Los hombres de Dios tenemos celo en nuestro corazón. No es un religioso. Moisés no era religioso cuando él descendió del monte y traía las piedras que las escribió Dios con su dedo. ¿No era algo hermoso, algo sagrado? Sí. Pero cuando el celo lo invadió, las quebró. Y no por eso lo mató Dios, sino porque sabe que inundó su corazón del celo de Dios. Fines, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo estaba prevaricando, fornicando. Y Moisés, Aarón y Fines estaban arrodillados delante de Dios clamando, y en eso se le ocurre a un israelita meterse con una mujer, una filistea, una malecita creo. Se metió a su casa de campaña para tener relaciones. ¿Sabe qué hizo Fines? Dice, el celo de Jehová lo invadió y tomó una lanza y los atravesó a los dos. El celo de Dios te hace decir la verdad, hacer cosas que para otros sería extravagante o sacado de lo normal. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús cuando sintió celo de Dios? Cuando vio a los mercaderes en el templo. Dice que con un azote de cuerdas volcó las mesas y los corrió. Eso no rompió la mente de todos los religiosos de aquel tiempo. ¿Cómo dice que es un hijo de Dios? Mira lo que hizo. ¿Sabe por qué? Igualmente hoy Jesús quiere llegar al templo y sabes que está lleno de mercaderes. Inventan congresos, inventan esto para sacar dinero. Y las ovejas son tan ovejas que allá van al matadero para que las desplumen, las dejan sin lana. ¿Dónde dice Dios eso? Por eso Dios está hastiado de los mercaderes. Por eso el Pedro dice, harán mercadería con ustedes. Y lo hacen, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene conocimiento de la palabra. No conoce a Dios. Y la Escritura, contaminarse o manchar las vestiduras significa contaminarse. Contaminarse también es igual que corromperse. Se corrompió su vestidura. Hay un pasaje en Proverbios 6, versículo 32, donde habla de lo que es corromper el alma. ¿Sí? Cuando habla del adúltero, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Aquí en la costa le decimos, con el perdón del asno, le decimos son burros. Pero no sé ya usted, a lo mejor tenga otra palabra más. Perdóneme por ser tan áspero para hablar. Pero ese falto de entendimiento, el que comete adulterio, dice, corrompe su alma el que tal hace. Ay, hermano, cometió, hay que perdonamos ahora, vamos a perdonarlo y sigue adelante en tu ministerio, hermano. Ustedes son mejores, son mejores que Dios. Dios no dice eso, está corrompido tal persona. No me toca hablar ni condenar a nadie, pero tenemos que entender qué es, ¿sí? Entonces, una persona, usted y yo, los que somos parte de la iglesia, nosotros podemos evitar contaminarnos del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través del conocimiento, no de leer la Biblia nada más, sino que, ya le dije, estos 5 dedos, mírenlos, primero es leer, segundo es estudiar, tercero es meditar, cuarto es memorizar y 5 es poner por obra la palabra de Dios. Así de sencillo. Y usted va a tener el conocimiento. Usted va a conocer a Jesús a través de la palabra, de estar escudriñando las Escrituras, porque así dijo Jesús en Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que
que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo puedo usted y yo, cómo puedo yo y usted conocer a Jesús? A través de las Sagradas Escrituras. Aquí está su testimonio, aquí está su estilo de vida, aquí está lo que Él hizo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero solamente pasamos nuestra vista sobre... Es como aquel que tiene calor y va y se baña y punto. Pero al rato le pregunto, ¿vuelve a tener calor, sí o no? Sin embargo, el que permanece en el manantial o en el río, no va a tener calor porque está ahí. Entonces nosotros muchas veces hacemos eso. Nos echamos pequeñas gotitas de agua y pensamos que con eso ya es suficiente. Hay gente que ni siquiera eso, ni siquiera lee la Biblia. ¿Cómo puede estar protegido cuando venga algo que lo quiere contaminar? ¿Sí? Y no hablemos de hacer caer, peor todavía. No hablemos de tentación, todavía eso no es. La contaminación es aquellas cosas que nosotros mismos mezclamos y pensamos que es bueno. ¿Sí? Entonces, la Escritura dice en Filipenses 2, mire, vamos a ver algunas cosas que contaminan. Algunas cosas que contaminan. ¿Sí? Primeramente quiero empezar con esto. Lo que oímos. Lo que oímos, ¿se acuerdan lo que le dice ahorita? El aceite, para que no entren las moscas. Si nosotros oímos, si nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, o bueno, no digo que otras cosas, pero cosas buenas, cosas positivas, nosotros vamos a ser positivos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a tener una buena conducta. Vamos a tener un buen testimonio, porque estamos escuchando pura palabra buena. ¿Se acuerda lo que dice en Filipenses el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando escribe Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, porque está hablando de un cambio de mentalidad. Si usted no renueva su mentalidad, usted no va a tener una conducta diferente, porque lo que usted piensa, usted va a hacerlo. Entonces venimos del mundo llenos de pensamientos equivocados, perversos, malvados. ¿Cuánta cosa traemos? Conductas que no son correctas, hábitos, costumbres. Y llegamos a Jesús y no provocamos el cambio en nuestras vidas. Dios no lo va a provocar. Le vuelvo a repetir, usted ya me conoce, o algunos me conocen. Hay mucha gente que dice, lleva a Jesús tus problemas, dile al Señor que te quite el vicio. Un momento, ¿dónde dice la Escritura? Yo no lo he encontrado. Yo fui alcohólico de ese que se amanece tomando. Y cuando acepté a Jesús, ¿sabe qué? Jamás Jesús me prohibió entrar a una cantina. Jamás Jesús, si yo hubiese querido entrar a una cantina y hubiera tomado una cerveza en mi mano y me la ve, no me iba a decir, hijo, no hagas eso porque es pecado y me lastimas. No. O un ángel hubiese llegado con una espada y me hubiera picado, te dije que no tomes. No. Cuando yo acepté a Jesús, yo dije, si Jesús hizo tanto por mí, que yo no pueda hacer esto. A mí nadie me dijo que dejara de tomar. A mí nadie me dijo que yo dejara de hablar palabras obscenas. Después de haber aceptado a Jesús, empecé a buscar qué es lo que se hacía. Y hasta los 2-3 meses que yo acepté a Jesús, encontré una Biblia y empecé a leerla y empecé a ver los principios de Dios. Yo le digo que cometí muchos errores porque hacía cosas, o yo entendía cosas equivocadas porque era un bebé espiritual. Pero mucha gente dice que Dios te va a quitar esto. Dios es amor. Se quedaron con su Dios de amor, porque mi Dios tiene más de 300 virtudes. Él es santo, Él es perfecto, Él es amor, Él es justicia, Él es verdad. Y sabe cuando habla en Jeremías 9:23-24, dice que, bueno, ahorita entramos a esa cita. Yo le digo que ahí lo lea. Dice que no se alabe sino en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Y eso no lo sabe la gente. Siente con amor, misericordia, misericordia. ¿Y qué pasó con la justicia? En estos días Dios está haciendo justicia, juicio en la tierra, pero no lo saben. Es un virus. Piensen lo que quieran, pero Dios lo dijo. Ahora, le digo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabe qué? ¿Para qué? Para actuar diferente. Si usted cambia, renueva su mente, va a provocar algo diferente en su vida. Va a haber una conversión. A eso le llama la Biblia conversión. Dice la Escritura, ahí en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, lo que es mentira, échalo afuera y toma lo verdadero. Dice, todo lo honesto, lo deshonesto, deséchalo. Todo lo justo, lo injusto, deséchalo. Todo lo puro, lo impuro, deséchalo. Todo lo amable, lo que es irritable, deséchalo. Todo lo que es de buen nombre, ¿sí? Todo lo que es bueno. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen.
Lo mismo dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovar la mente. Lo mismo dice Romanos 12:2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha gente no conoce la voluntad de Dios. Simplemente conoce citas de la Biblia, pero no conoce la voluntad de Dios, porque para conocer la voluntad de Dios hay que conocer el corazón de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribió a los hermanos de Galacia, les dijo: oigan, ¿qué pasó? Habiendo conocido a Dios, o conociendo a Dios, dice. Y luego se retrata y dice, o más bien, dice, siendo conocidos por Dios. Obvio, Dios conoce a todos, pero no todos conocen a Dios. Tremendo. Entonces, una persona se contamina. ¿Por qué? Porque lo que oye, le entra la larva, luego el gusano, y después ya está todo chueco, todo, y va a morir por eso, porque está contaminado. Porque nada contaminado entra en la presencia de Dios, nada impuro. ¿Sí? Filipenses 2, versículo 14 y 15. Habla, mire, de lo que oímos, la murmuración. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué? ¿Sí? Y dice, para que sean irreprensibles. La murmuración y la contienda. Una persona que murmura, no murmura entre sí, no, busca a quién decirle lo que él siente. Esa persona tiene algo en su corazón en contra de fulano o de muchos, y se lo dice a otro, y dice, ¿sabes qué? Y ya lo contaminó al otro, ya le puso sus larvas, esa mosca, en la oreja. Chécase su oído a ver si no tiene larvas. ¿Qué le han dicho? ¿Qué ha escuchado usted? Y eso le va a contaminar su alma, va a contaminar su ser, su espíritu, todo su ser lo va a contaminar, sus vestiduras, como le he dicho, va a traerle mancha. ¿Por qué? Porque está penetrando algo que no es sano. La murmuración, la contienda, alguien que tiene algo, igual dice, no, pero es que se está contendiendo. Y dice el Señor, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Ah, ¿qué no hijo de Dios es aquel que dice que más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios? Es que yo recibí a Jesús hace 20 años. Si tú caminas así, como dice la Escritura, sin murmuración, sin contienda, es una de las características, no todas, es una de las características de los verdaderos hijos de Dios. Irreprensible significa que no le da argumento al enemigo para que lo ataquen, que no le abre puerta a las moscas, que tiene aceite en sus oídos, en sus orejitas, para que no penetre la larva y lo aguzane. Eso es ser irreprensible, sencillo. Hijo de Dios, sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Mire lo que dice. Los hijos de Dios debemos brillar, por eso habla de la iglesia gloriosa, pero eso lo veremos al final. Resplandecer, que seamos luz donde caminemos, no que nos metemos en medio de los inconversos ni nos distinguen. El ángel con su espada está haciendo justicia y dice, que aquí veo puros inconversos. Yo soy hijo de Dios, pero ¿cómo? Si estás igual de oscuro que los demás. La contaminación, y eso no lo saben. Muchos no lo saben. ¿Saben por qué? Porque se han enfocado. Es que este día va a predicar de la prosperidad. El profeta va a hablar de prosperidad y yo voy a ir y vendo hasta las gallinas si es posible para llevar dinero. Primero ofrécele tu corazón a Jesús. De lo demás se encarga el Espíritu Santo. Pero preséntate limpio delante de Dios. No manches tus vestiduras si es que un día Jesús te limpió. Si es que un día tú perdonaste a los que te la han lastimado. Y si no, nunca has sido cristiano. Solamente has sido un religioso que te has metido a una congregación donde quizás también hay otros igual. Porque tienes que perdonar. Si no, ¿dónde vas a ir el día de mañana? Primera de Corintios 15:33. Mire lo que hacen las malas conversaciones. Dice, no erréis. O sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te pasaste años aprendiendo cosas nuevas. Tú ya no hablabas obscenidades. Ya no maldecías. Ya no decías mal a tu esposa. Ya no le hablabas palabras obscenas a tus hijos. Ya no participabas con los demás en pláticas que no le agradan a Dios. De pronto te das cuenta que ya está haciendo lo mismo de antes. Todo aquello que edificaste durante años, quizás 2, 3 años, 5, 10, 15 años, lo derribaste en un momento. Por eso la Escritura dice en Eclesiastés, dice,
las moscas, en Eclesiastés 10:1 creo dice, las moscas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¡Wow! Todo aquello que tú edificaste en un momentito, una palabrita lo echó abajo. Una acción lo echó abajo, todito eso. Mucha gente dice, yo tenía un buen concepto a este joven, yo tenía un buen concepto a esta señora, yo tenía un buen concepto a este hombre, pero hizo algo que, no hombre. Y tú dices, pero eso lo hace cualquiera, sí, cualquiera. Pero tú y yo no somos cualquiera. Si es que eres un hijo de Dios, debemos ser diferentes. ¿Sí me estoy explicando? Espero no herir sus susceptibilidades. Espero que usted entienda que eso dice la Escritura. Y entonces también la misma palabra de Dios dice en 1 Corintios 5:6, habla el contexto, pero dice, en el sentido dice, un poquito de levadura. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de levadura echa a perder todo aquello que tú... Eso contamina. O sea, dile al que está a tu lado, cuidado con lo que oyes. Ahora regrésale la palabra que él dice, cuidado con lo que oímos. Cuidado. Sí, porque eso te puede aguzanar y puede producirte muerte. Lo contaminado no va a entrar. Dios en una ocasión, un ejemplo de contaminación, en una ocasión le dijo a los hijos de Aarón, ustedes van a hacer un incienso aromático, el cual me van a presentar en mi altar. No vayan a hacer nada diferente, quiero que lo hagan de esto y de esto y de esto. Estos son los ingredientes que le pondrán. Y así lo hacían. Pero un día yo no sé, a lo mejor ellos dijeron, bueno, ¿para qué vamos hasta tal lugar a traer este tipo de madera o material que vamos a ocupar? Lo hacemos, mira, este es igualito, se parece, y lo presentaron delante de Dios. ¿Y qué pasó? Lo mató a los dos, porque mezclaron, trataron de hacer una mezcla, y a Dios no se le puede engañar. Si yo digo desde aquí que soy un hijo de Dios, es porque estoy convencido de que soy un hijo de Dios perfecto. No, con errores y horrores, con debilidades, pero estoy día con día luchando por mi santidad. ¿Sabe por qué? Y vivir en armonía con Dios, porque a eso me llamó el Señor. Y más adelante vamos a ver pasajes que nos corroboran esto. Ahora también, otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es lo que contamina es, inclusive, dónde vamos. Lo que contamina, ¿dónde vamos? Dice en Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. ¿Sí? Hay una... primero vamos a ver eso, sí. Dice, en esta ocasión, recuerden que se estaban convirtiendo gentiles, personas que no eran judías, se estaban convirtiendo al cristianismo. Pero había personas que se habían convertido del judaísmo a Cristo. Entonces ellos traían arrastrando muchas doctrinas, ritos, enseñanzas equivocadas. Pero también ahora ellos iban y platicaban con los que también tienen que hacer esto. O sea, le estaban diciendo que hicieran, que se circuncidaran y ritos de la ley. Y entonces los hermanos llevan el reporte allá a Jerusalén, a los apóstoles. Ellos oran. No tomaron decisión humana, sino que ellos oraron a Dios. Y en este pasaje dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las, ¿qué? De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuatro cosas que el Espíritu Santo, si usted quiere corroborarlo, mire lo que dice el versículo 28 y 29, para que usted vea de parte de quién viene esta enseñanza. Dice, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, primero el Espíritu Santo y luego nosotros. Dice, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Mire lo que es necesario: que se abstengan de lo sacrificado a ídolos. Lo mismo que dice el versículo 10, la contaminación de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan bien harán. Pásenlo bien. Cuatro cosas, así de sencillo. Dijo, pero en esas cuatro cosas se resume la vida del todo cristiano, de todo creyente. Sacrificado a los ídolos, que se abstengan de eso, dice la Escritura. Entonces,
Esto es necesario que entendamos porque hay muchas formas de contaminación de los ídolos. Usted sabe, hay fiestas paganas en todo el mundo. Sí, aquí en nuestra nación hay muchas fiestas paganas. La Guadalupe, la Candelaria, la Navidad. El Año Nuevo no es una fiesta pagana, la puede celebrar, pero usted y su familia. El mentado Día de Muertos, el Halloween, son fiestas paganas. Y ahí andan los, entre comillas, los que se dicen cristianos. Esos se están contaminando. Es que me invitó la vecina, ella es católica, pero me invitó tamalitos. Usted está comiendo lo que sacrifican a ídolos. Cuando usted asiste a fiestas, ¿qué tipo de fiestas? La fiesta que usted y yo debemos celebrar debe ser en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, alabando y glorificando su nombre, en tu hogar con tus hijos, no en el mundo. Es que se va a casar mi sobrina y eso es una fiesta pagana. Hasta la iglesia, hasta la catedral se mete con su ramo de flores, ese día se convierte en inconversa. ¿Sí? Es que se bautizó mi sobrino y es mi primer sobrino, ¿y qué? Jesucristo es el Hijo único de Dios, el único, el más amado, y lo dio por nosotros. Usted no quiere sacrificar ni una fiesta, usted sigue haciendo lo mismo de antes, solamente que ahora va a otro lugar, ya no va a la catedral. Entonces usted contamina sus vestiduras con los... Por un ejemplo, si va a una fiesta de tal lugar, es que es San Pedro el Alto, por ejemplo, hay fiesta. Y usted dice que este día es el que yo vendo y voy a vender, usted se fue a contaminar. Es que llegaron y ahí regalaron platillos, ¿sabe a honra de quién lo hicieron? A honra del ídolo, y usted lo está comiendo y usted está contaminado. Todo eso. ¿Sí me estoy explicando? A unos hasta les gusta ir cuando fallece alguien, cuando están velando, porque dan tamales. ¿Verdad? Hasta se están riendo aquellos que les gusta. Pero entonces, nosotros nos contaminamos, dice, de las contaminaciones de los ídolos. Que se guarden de eso. De la fornicación, de sangre, de ahogado. Usted sabe que la sangre no se puede... ¿A cuánto le gusta la moronga? De puerco. Así le llaman, ¿no? Moronga. Rebanadita. Eso es sangre. Y en la sangre está la vida. Pero es de puerco. Dios dice que no se debe comer. Es más, animales ahogados, mordidos por fieras y que quedan ahí. ¿Por qué? Porque su sangre se quedó dentro de su cuerpo. Que Dios nos perdone, porque a veces compramos carne en la carnicería y no sabemos si ese animal murió ahogado o lo desangraron. Pero bueno, Dios perdona esas cosas que no podemos ver. Pero lo sacrificado a los ídolos, dice la Escritura que nosotros no tenemos que contaminarnos, ¿sí? Todo eso, ese tipo de convivios que se hacen. Es que va a haber un convivio de tal cosa y allá va. Prefiere ir al convivio que ir al servicio. Porque dicen al servicio, la palabra, la oración. Yo voy a ir allá porque va a haber botana. Nos contaminamos, contaminación de ídolos, dice la Escritura. ¿Sí? Ahora, y esto, la palabra de Dios es el Señor es celoso con nosotros. Por eso nos dice esto. Santiago 4, versículo 4 y 5 dice: oh almas adúlteras. ¿Cómo le llama a Dios a aquellos que participan en las cosas paganas, en las fiestas paganas de los ídolos? Dice: oh almas adúlteras. Almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera. Ahí está, cualquiera. No sé si su Biblia tenga esa palabra, pero dice cualquiera. No está haciendo que mi siervo no, dice todos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Analízate. Hay dos cosas, puedes ser amigo de Dios o enemigo de Dios. Y el amigo de Dios ¿sabe qué hace? Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y en otro pasaje dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Analízate, si estás haciendo esto, ¿eres amigo o eres enemigo de Dios? No para condenarte, sino para que te humilles delante de Dios y al ratito le digas: Señor, yo me he contaminado, que ni cuenta me di cuando no estoy haciendo lo que a usted le agrada. Dice: o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Algunos no tienen al Espíritu de Dios, como dice Romanos 8, 9 y 10. No tienen al Espíritu de Dios, no tienen al Espíritu de Cristo. Son inconversos.
esos, son Judas Iscariote que están ahí. No, Jesús dijo, yo los escogí a ustedes 12 y uno de ustedes es el mismo diablo. No se preocupen, tiene que haber diablos ahí en la iglesia, o que usted conoce. Pero usted compórtese bien, no se deje contaminar con los ídolos. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. ¿Sí? En este versículo dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué dice? No en todos hay este conocimiento. Nosotros quisiéramos que todos entendieran esto. O yo en lo personal, yo quisiera que toda la iglesia entendiera esto. Dice, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De los ídolos, el que contamina, el hecho de que tú vayas a una fiesta pagana, que tú vayas a tal lugar porque es la fiesta del santo, ¿cómo le llaman? Es la fiesta del santo patrón, y ahí va el santo baboso a escuchar, a meterse. ¿Sí? Dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, o sea, acostumbrados a asistir a las fiestas de los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué? Se contamina. Sus conciencias contaminadas. Oiga, hermana, ¿qué no el Señor prohíbe? No, Dios es amor, no me va a condenar. No, Dios no está, tú mismo te estás condenando. Tú mismo te estás contaminando y te estás apartando de Dios. ¿Qué hizo Dios con los que contaminaron su santuario? Los mató. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios con aquellos que estaban contaminando su santuario haciendo mercadería? Los echó fuera, no los aceptó. No les dijo, oiga, por favor, guarden un ladito sus monedas y sus animales y vénganse a escuchar la palabra de Dios. Los corrió, los echó fuera. Usted dice, con razón no crezco espiritualmente. Años en la iglesia y no entiende. Él ya se doctrinó, ya se metió en una cápsula, ya está duro su caparazón, ya... El huevo de avestruz se queda corto para su caparazón de doctrina, de religiosidad que tiene encima. Lo trata uno de romper. No, está adentro cómodo. ¿Sí? Pero eso dice la Escritura. Entonces no solamente nos contamina lo que oímos, también lo que nosotros hacemos. O donde vamos, pues. ¿Sí? Ahora también debemos tener también muy, muy claro esto. Que también nos contamina lo que hablamos. Lo que hablamos, lo que nosotros hablamos, eso contamina al otro. Si nosotros murmuramos, ¿qué pasa? Contaminamos a qué. Miren lo que dice Efesios. Miren, inclusive usted puede estar en su casa y aquí al lado vive su vecino y usted habla, dice, ay, no lo hables ahí tan fuerte para que no lo escuchen. Eso no es un cristiano, no es un creyente. Efesios 4:29 habla de esto. Dice, ninguna... Ahí está dando las características de lo que tenemos, cómo tenemos que vivir. En todo ese pasaje usted lo puede leer del versículo 22 para abajo hasta el 31 lo que tenemos que hacer. Pero me enfoco solo en este versículo porque estoy diciendo que lo que hablamos contamina. Contamina. ¿Sí? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Ninguna. Y cuando dice ninguna, es ninguna. Dios no negocia. Señor, es que yo hablé una y no creo que sea pecado. Ninguna, dijo el Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay personas que tienen años de ir a una iglesia. Hay una persona que tiene una necesidad de escuchar un consejo y le dice, oiga, yo quisiera que usted... Y le inmediatamente agarra. Pastor, dice que está una hermana, una persona está aquí y yo la he invitado a la iglesia y quiere un consejo. ¿Podría visitarla? ¿Podría venir? ¿Qué me está diciendo? Que está tan contaminado que no tiene nada, ninguna palabra de gracia, ninguna palabra de edificación, ninguna palabra buena, está corrompido completamente. ¿Sí? Cuando Jesús le decía, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Por el fruto se conoce el árbol. No se pueden cosechar higos de los abrojos. ¿Sí? Entonces, es tan sencillo entender la contaminación, es así. Lo que hablamos contamina. De hecho, en Santiago, creo que es 3, donde dice de la lengua. La lengua es un miembro puesta en medio de nosotros y que está, dice, y que contamina toda la creación. Toda la creación. Y ella misma es inflamada por el mismo infierno, dice. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, o sea, un mundo de maldición. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué contamina? Cuidado con la lengua. ¿Sí? De verdad que hay mujercitas, digo también hay hombrecitos en la iglesia, que uno quisiera tener una tijera espiritual y cortar y no se diera cuenta que se la volamos y cuando quiere hablar quedó mudo. Porque hablan cada chisme, cada mentira. Yo sé que ahí donde usted está, yo sé que usted no conoce ese tipo de gente. Aquí sí, aquí en la costa hay mucha gente chismosa. ¿Sí? Entonces dice, y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dice la Escritura, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y está hablando del género humano, no del hombre en sí, en su, solamente el ser masculino, en su género como masculino, sino que en género del hombre y mujer. Dice, un ser humano puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Wow! Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y Santiago, molesto, dice, esto no debe ser así. De una fuente no puede salir lo amargo y lo dulce, no puede. Amargo y dulce significa una contaminación, una mezcla. De una misma boca proceden bendición y maldición. Eso es la mezcla, esa es la contaminación. La lengua, hermanos míos, esto no debe ser así. No puede ser así. ¿Tú qué haces con tu lengua? ¿Para qué la usas? Algunos hasta tienen la lengua bífida, partidita en dos. ¿Sí? Y dice, la serpiente se transformó. Y no sabes qué es tu vecina, tu pariente. Entonces, hermanos, démonos cuenta que lo que hablamos contamina. Contamina. Imagínense una persona que tiene amargura en el corazón. Cuando le habla a alguien, ¿qué hace? ¿Ha visto usted hogares destruidos porque el papá venía con una actitud? Así como habla el papá, habla el hijo. Y el nieto. Y así seguirá siendo. Porque eso, lo que aquí, por eso dice la Escritura, la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón hablamos. Eso hablamos. ¿Usted quiere saber lo que hay en el corazón de una persona? No le tiene que hacer un electrocardiograma o un ultrasonido. Simplemente escúchelo hablar. De lo que habla, eso es lo que hay en su corazón. Por eso dice la Escritura en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren lo que pasó. La gracia de Dios ya se apartó de esa persona. Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuál es una raíz de amargura? No la amargura en sí solamente, sino una raíz de amargura, dice, les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado, el que está a tu lado te puede contaminar con lo que habla, porque una raíz de amargura es resentimiento. Le hicieron algo y no puede perdonar, y lo cuenta a otro, ya contaminó al otro. Tiene resentimiento, tiene rencor, tiene rechazo, ya empieza a rechazar a la persona, y eso dice, me cae mal esa persona, y empieza, y ya, el amargado nunca va a estar solo, siempre va a buscar quien lo apoye, va a ser su grupo de amargados. ¿Sí? Resentimiento, rencor, rechazo, menosprecio, odio, deseo de venganza, amargura, malicia, cuántas cosas en su corazón. Y eso lo va a contaminar. O sea, cuando habla, contamina. Miren lo que dice del virus ahorita. La persona cuando habla suelta los virus y contagia a otros. Eso es, en lo espiritual es lo mismo que hace una persona que tiene una raíz. La raíz, ya le dije, la amargura es el fruto completo. La raíz son resentimiento, rencor, rechazo, menosprecio, odio, deseo de venganza y esas cosas. Son las raíces, donde está fundada la amargura. Y si usted no arranca de raíz, por eso Jesús cuando habló dijo, toda planta que no sembró mi Padre será desarraigada. Y usted la puede desarraigar hoy. Pero si usted quiere, si no, usted no está obligado a hacerlo. Dice, no, yo mejor sigo como estoy, me gusta mi caparazón religioso, me gusta mi forma de ser, así soy, así nací y así voy a morir. Respeto su decisión. Mi intención ahora, que el Espíritu Santo de Dios me dijo, es enseñarle. Si usted no quiere aprender, no lo puedo obligar. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer. Usted sigue teniendo su libre albedrío, ¿sí?
Pero también la Escritura habla de que hay contaminación de carne y de espíritu. La contaminación de carne puede ser un acto o solamente juntarse con alguien que no está bien con Dios. La Escritura dice en segunda hablando de que debemos mantenernos sin mancha. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 7:1. Dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? De la vida eterna y muchas cosas más. Dice, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? La contaminación de carne. Quiero compartirles algunas cosas, quizás no todo, pero voy a compartirles lo más que pueda. Y decirle esto, ojo con esto, usted no necesita tener un acto carnal para contaminarse de carne. Bueno, que yo no fornico, yo no adultero, pues yo no me contamino, no tengo acto sexual con alguien que no es mi esposa, o que no estoy casado, yo me he guardado puro, virgen, casto, qué sé yo. Entonces, no precisamente usted tiene que tener un acto carnal. Y la contaminación de espíritu, usted sabe. Hay dos demonios, dos formas que Satanás trabaja con gente que tiene tanta lujuria en su mente que vienen a tener sexos con ellos en las noches, el espíritu de incubo, el espíritu de sucubo, pero es otro punto. Y se contaminan también, pueden ir a un brujo, pueden escuchar a un falso profeta. La Escritura dice que, Primera de Juan dice que han salido falsos profetas por el mundo. Prueben los espíritus si son de Dios, dice. Porque muchos espíritus de falsos profetas han salido. Y usted no es lo que dice que es profeta, ya lo cree que es profeta. Usted sabe cómo vive esa persona. Usted sabe que Dios le habla de verdad o le habla el diablo. A un profeta le puede hablar Dios y le puede hablar el diablo porque es un canal. Pero muchos no lo saben. ¿Sabe cómo llama a Dios a los profetas, a los que se decían profetas de Dios en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel? Perros. Perros los llama, perros comilones, dormilones. Pero también un pasaje dijo, si hubiesen estado en mi secreto, sabrían lo que hay en mi corazón. Muchos que se dicen profetas, solo tienen la unción de profeta, pero están como Saúl, lejos de la voluntad de Dios. Mucha gente dice, es el profeta de Dios. ¿Quién te dijo eso? Él lo dice, bueno, él, pero Dios no lo dice. Entonces, en ese sentido, tú y yo tenemos que entender, mire lo que nos puede contaminar un hombre. Cuando un falso profeta dice algo, contamina tu espíritu. Porque te está diciendo una mentira, algo que salió de su corazón. Dice, hablan de lo que está en su corazón, de su intuición. Hablan lo que les parece bien a ellos, no a Dios, a ellos les conviene. Cuando uno, entre comillas, un profeta te dice, Dios dice que vengas a dejar aquí todo. Sí. Estás a tiempo, tienes tus pies libres, sal caminando, toma tu coche, huye, no te dejes contaminar. La contaminación de carne. Ahora, viene por relacionarse con personas que están, más que nada, que están en una iglesia, que se dicen hijos de Dios, que se dicen cristianos. Mire, dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, les escribí por carta que no se junten con los fornicarios. ¿Sí? Y luego dice el versículo 10. ¿Sí? Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Les sería necesario salir del mundo. Versículo 11, miren lo que dice. Más bien les escribí que no se junten. No se junten. ¿Qué es no se junten? No anden a la par ahí con ellos haciendo lo que ellos te ganan a ti. Como le dijo el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no a ellos. No, pero tú te conviertes a ellos. Dice que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con ese dice con el tal ni aún coman. Pásale, ¿no? Ay, que Dios dice que debemos ser buenos. No, dice Dios, no. Ese que se dice cristiano, mira lo que es un avaro, una persona que presta dinero para recibir usura. Es un avaro, es un maldito que se va a ir al infierno. ¿Por qué te juntas con él? Un idólatra.
Un maldiciente, uno que habla groserías, va a la iglesia. En la iglesia no habla groserías, no, porque ahí sonríe. Hermanito, Dios le bendiga. El Señor los ama en el amor de Cristo. Pero si usted conoce, si usted tiene testimonio de alguien que lo escuchó decir, un borracho, ladrón, que no diezma en la iglesia, una Ananías, una Zafira, ¿sí? Un fornicario. Es que su novia no viene a la iglesia, pero de todos modos él lo está ganando para Cristo. Es un fornicario. Dios dejó parámetros, Dios dejó enseñanza clara, visible, entendible, hasta el más sencillo lo entiende, pero hay gente tan, que hace que no entiende. ¿Sí? Segunda de Corintios 6, 14 al 18, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Hablando de esto, de con quién te juntas. Hay un refrán mundano, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Hay un refrán del mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y otro dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, por esa razón, dice el Señor, no se unan en yugo desigual. ¿Con quién te vas a casar? Es que mire, lo que pasa es que no viene a la iglesia, pero es un ingeniero. O sea que va a trazar bien la ruta para llegar al infierno. Eso es lo que te estás diciendo. Es un arquitecto. ¿Y qué me importa si en la iglesia no hay sabios, no hay nobles? Todos somos iguales para Dios. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si es incrédulo, no. Dios dice, no. Ay, hermano, pero es que mire, no. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Sí, es que eres luz, pero las tinieblas y las tinieblas se llevan. ¿Sí? Pero si eres luz, tú no puedes estar. No se puede hacer la mezcla. Sí se puede. Ahí habrá un lugar donde hay luz y tinieblas a la misma vez. No se puede. ¿Sí? Versículo 15. ¿Y qué concordia o qué acuerdo hay Cristo con Satanás? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si tú eres creyente no tienes nada. Ay, pero es que es mi media naranja. ¿Sí? Es que es con la que yo siento que va a ser mi vida. Pedazos. ¿Sí? Entonces dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Mire, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, por lo cual, ¿cuál es el requisito para que sean Dios nuestro Señor? Dice, salgan de en medio de ellos. Si tú estás metido con amistades que no son, que se dicen cristianos, ¿sí? Los inconversos gánalos para Cristo. Ellos no tienen conocimiento. Pero aquel que va a una iglesia y se dice cristiano y actúa como peor que en un inconverso, dice el Señor, sal de en medio de ellos y apártate. Apartado, dice, santifíquense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo. Y cuando hagan eso, dice el Señor, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No, pero hijo de Dios no puede ser una decisión, una oración de fe. No, aquí dice cómo se hace un hijo de Dios. Sal de en medio de ellos, apártate, no toques lo inmundo, porque te va a contaminar. Y entonces yo seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Lo está entendiendo usted o quiere otro pasaje que le hable más, que le traiga más convicción? No te contamines. Tu vestidura es blanca y debe permanecer blanca. El juntarte con personas que van a una iglesia y no son... Hay gente rebelde que solo te busca para criticar al pastor y dicen, es que el pastor no está bien en esta área. Es un maldito que está criticando. No le hagas caso. Cristo dijo, si un ángel bajado del cielo, si aún nosotros les predicamos un evangelio diferente, sea maldito. Y tú sabes que es mi amigo, y es que él me invitó, y es que apártate, dice el Señor, te va a hundir. Él no se quiere ir solo, te quiere llevar a ti, así como Satanás no quiere estar solo en el infierno, ni quiere ir solo al lago de fuego, te quiere llevarse a millones de almas. Así esta persona. Así esta persona, por eso la Escritura dice, y no se espanten porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y si él se disfraza, ¿qué no será de sus seguidores? Así lo hacen. Cuando alguien murmura de alguien, no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no murmura. Un hijo de Dios se mantiene irreprensible y sencillo. Todo lo discierne, todo lo medita. Y entonces nosotros tenemos que entender, no sé si Dios está hablando a usted, pero cuando Pablo también escribía a la iglesia de Tesalónica,
Él escribía y le decía, había en la iglesia ahí unos que estaban desordenadamente, no trabajaban. Es que la Biblia dice que debemos hospedarnos y allá iban y hacían estas cosas incorrectas. Y Pablo les escribe en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 14. Dice la escritura que le dijo, amonesten a esto, y si empieza a decirse a los que no, el que no trabaje, que no coma, y empieza, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo, y no se junten con él para que se avergüence. Pero tú siempre le das la razón. Y luego dice, más no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Dile la verdad, estás mal, brother. Hasta que lo entiendes, si no, pues solo se va a apartar. Sí, porque para el que está mal, todos están mal excepto él. Para el soberbio, todos son soberbios excepto él. Entonces, ten cuidado con quién te juntas, porque va a contaminar tu vida, va a contaminar tus vestiduras. La contaminación está a la orden del día. A nosotros nos corresponde evitar contaminarnos, ¿sí? No, tú decides, hermano, ¿sí? Huir de la fornicación, huir de la contaminación de la carne, o quedarte ahí. Si tú sabes que tú eres débil para estar con una mujer, no estés solo con una mujer. Si tú sabes que eres débil para estar junto a un hombre, no estés junto a un hombre. ¿Sabe qué dice la Escritura tomando el ejemplo de José, que huyó cuando esta mujer quería que él adulterara con ella? En 1 Corintios 6, versículo 18, la Escritura dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Te contaminas, aunque no tengas el acto carnal, simplemente con ver. Hay unos que hasta la baba tiran viendo una mujer que está con la ropa ajustada. Por eso le digo que no es religiosidad. Vístase bien, amada hermana. Cuando vaya al templo del Señor, vístase bien con pudor. No muestre todo su cuerpo, su cintura, como es, su tamaño, todo. No. Vístase con pudor. Y si usted es esposo de esa mujer, sea hombre y dígale, mi amor, estás enseñando mucho y eso me pertenece a mí, así que ponte ropa bien, ¿sí? Para que no estén dando lugar al enemigo, ¿sí? Hay hombres que están saliendo de una situación o vienen luchando con ese tipo de morbosidad y todo eso, y usted mismo se presta, ya ni atención pone a la prédica, dijo, oh, fue una morra que estaba. Porque eso es, aunque se escuche vulgar, así es. Muchos dirán, ay Dios mío, ¿qué está hablando? Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad, porque somos carne. Entonces la Escritura nos habla de un ejemplo de esto. Es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. ¿Por qué tenemos que limpiarnos todos los días? En el transitar diario de nuestro andar, en nuestro camino cristiano, vamos a caminar en medio de una generación maligna y perversa, dice el apóstol. O sea, en un terreno polvoso que se nos va a pegar a la vestidura, se va a contaminar y tenemos que lavarnos diario. El Señor Jesucristo, allá lea su Biblia. Le voy a dar esta cita para que usted se quede ahí meditando más. En Juan capítulo 13, del versículo 4 al 10. Jesús tomó un lebrillo, una toalla, un poco de agua, llamó a sus apóstoles y les empezó a lavar los pies. En eso Pedro lo ve y le dice, Señor, a mí no me vas a lavar. A mí no me vas a lavar los pies. ¿Sí? A los demás sí, pero... Y le dijo el Señor, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro reaccionó y le dijo, no solo mis pies, Señor, sino mis manos, mi cabeza, todo mi ser lo necesito. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque se han contaminado con el camino, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. O sea, tu vestidura se ensucia, limpia tu vestidura. Limpia porque se contaminó por lo que hiciste, lo que hablaste, donde fuiste, lo que escuchaste, lo que... ¿Sí me estoy explicando? Eso es precisamente, se manchó, y dice Dios, límpiate. De nuevo no, sino que límpiate diariamente. ¿Por qué? Porque estás en un mundo lleno de maldad y no faltó que lo que escuchaste te contaminó. ¿Sí? Y en el capítulo 15, en el versículo 3, también dice lo mismo. Por eso este es el ejemplo de lo que hace la palabra limpia. La palabra de Dios limpia. 15:3 dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí? Entonces ya estamos limpios, pero hay que limpiar las vestiduras porque se ensucian. Lo que se ensucia es tu vestidura, lo que contamina tu vestidura. Una iglesia gloriosa es una que tiene una vestidura sin manchas, sin arrugas, sin nada.
Entonces eso es lo que tenemos que hacer, limpiarnos todo el día. Y ahí tenemos la cita principal donde iniciamos en Efesios 5:26 dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que yo le quiero compartir, y bueno, le quise compartir en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como son, o sea, para que no tengan contaminación, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Límpiate, límpiate. Tú sabes dónde has ido, lo que has hablado, lo que has oído, lo que has hecho. Tú sabes lo que has tocado. No toquen lo inmundo, dice el Señor, y yo los voy a recibir. Entonces, tú sabes lo que has hecho precisamente, ¿sí? Ahora, eso es una iglesia sin mancha. Segunda de Pedro 2:20 dice que lo que hace que una persona se mantenga sin contaminación es el conocimiento de Jesús. Dice en el segunda de Pedro 2:20, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, así se escapa uno de las contaminaciones del mundo, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Muchos dicen, oiga, pero ya tiene tiempo en la iglesia y ya estaba bien y mire cómo estaba. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo conocimiento del Señor. El conocimiento, quiero decirle que está escondido. Es un misterio, está escondido en el Padre y en el Hijo. Son los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y se accede ahí por el Espíritu Santo, no por sabiduría humana. Quiero decirle que en esta hora, ahí donde usted está reunido con su familia, tome un tiempo. Cierre sus ojos, póstrese. Y no se escuche lo que otro está diciendo. Usted háblele a Dios. Usted sabe dónde ha ido. Usted sabe lo que ha hecho, lo que ha hablado, lo que ha prestado oídos, lo que usted ha hablado, lo que usted inclusive ha visto y ha traído con... Sabe que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y por ahí entran muchas cosas que contaminan. Cuando usted dice, ¿cómo me gustaría tener una casa así? A veces ese deseo se convierte en avaricia. Y usted empieza a tener envidia de los demás. ¿Cuántas cosas? De verdad. Que el Espíritu de Dios traiga convicción a su vida. Que el Espíritu Santo traiga la redarguya ahí donde usted está. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Que traiga convicción a su vida y usted pueda de verdad transformar su mentalidad por medio de la palabra de Dios y conocer su voluntad. Y usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios. Esta es la primera parte de esta enseñanza de la iglesia gloriosa. Si Dios lo permite, enseguida daré la segunda parte. Y si así sigue la tercera parte, pero mi propósito, o el propósito de Dios, del corazón del Padre, es que usted escuchara esto. Y por eso estoy aquí, para servirle, para compartirle. Comparta esta enseñanza con otros que quizás anhelen conocer y saber la verdad de Dios. Porque Dios está interesado por tu alma. Yo también tengo que estar interesado por tu alma. Porque Él pagó un alto precio por tu alma, no por tu dinero. No por hacer rico al pastor, sino para que tú te salves. Y un día tú y yo estemos en la presencia de Dios y podamos decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que nos enseñó, porque tuvo paciencia con nosotros. Inclínate ahí y adora al Rey y rinde tu vida y pide perdón y humíllate, y Dios traerá sobre ti lo que tanto has anhelado por muchos años, en el nombre de Jesucristo. Con mis fuerzas, tu gloria.